tenía problemas. O sea, siempre busca el problema y no la solución. ¿Qué hacer? Solicitarle su opinión. Si usted qué piensa de eso, está bien, lo recoge la opinión. Hablar suave pero firmemente. Concentrar la conversación en los puntos en que se está de acuerdo y contar hasta 10 o más. Porque además es muy fácil que se nos salga el caballito interior con este cliente. Porque de entrada su lugar en la vida es contender, ¿sí? Hay personas en la vida que tienen esa posibilidad, ¿sí? Desencajarlo a usted porque su lugar en el mundo la contiene. Y a esas personas hay que evitar. Lo que hablábamos de mi coordinador, ella tiene esa habilidad. Ahorita estamos en una reunión y empieza a cumplir los caballitos de la patada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sé, ya me la pillé, que su lugar en el mundo es ese. Hay personas que buscan sacarle como donde más le duele al otro la molestia, y esas personas hay que esquivarlas porque probablemente no van a cambiar. El tipo de cliente enojado. El cliente enojado generalmente fue porque está insatisfecho con el servicio que se le prestó aquí o en otra parte. Cuando se trata de este tipo de clientes no hay que negar su enojo y decirle no hay motivo para enojarse. Esto lo enojará más. ¿Sí? Entonces, no, pero no se enoje, no, como que no me enoje. Señor, usted tiene toda la razón en estar molesto por esta situación. ¿Qué propone? Venga, busquemos la solución, ¿sí? Pero no es meterse también en la misma dinámica, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacer? Ver más allá del enojo, o sea, qué es lo que tanto le molesta a esa persona. Por ejemplo, usted es vendedor en una agencia de viajes, ¿sí? Y la molestia que él tiene fue porque le quedaron mal con un tiquete. Generalmente esa persona que está tan, pues, porque claro, molesta y todo, pero generalmente hay otras cosas más allá, ¿sí? Por ejemplo, que a él le gusta ser el primero de todo, que a él le gusta tener todo bajo control. ¿Qué es lo que hay cuál es su molestia real? Porque entonces por eso Marcos todo eso, no, es porque para él, es que yo soy muy cumplido. Entonces la molestia no es que le hayan incumplido, sino que es que él es muy cumplido. Entonces es poder mirar más allá. No ponerse a la defensiva, y eso lo hacemos mucho nosotros los que trabajamos con público, con gente, ¿sí? Nos ponemos de una vez de entrada a defender el punto de vista de nosotros. No, pero es que también entienda que si usted llegó tarde, no, el cliente, y lo hemos dicho, ustedes lo han escuchado en diferentes seminarios, el cliente siempre tiene la razón y es verdad, ¿sí? Porque por el cliente vive usted y porque su función es servir al cliente. Yo recuerdo a él a veces no le gusta que le diga eso, pero el mayor siempre comprende al menor. Eso es un proverbio chino. Pero no es el mayor en edad, desde aquí. El mayor siempre comprende al menor. Si usted sabe que el otro está en el error, usted ya tiene una ventaja ganada. Usted ya la pilló. El otro no, el otro sigue en el error. El mayor siempre comprende al menor, no se iguale con el cliente. No tiene sentido, usted sale también. Es lo mismo que pasa con la mamá y el hijo. Que uno es el que puede centrar la cosa, uno no se puede igualar a gritarse con el muchachito y todo, no, uno es el adulto, uno es el que tiene que centrar. El mayor siempre comprende al menor. Ahora, muchas veces el menor tiene la razón, en edad, es el de aquí, el de mayor comprensión en esa situación, ese es el que mayor debe comprender al otro. Y pasa también mucho con los profes que se igualan, y hay veces, por ejemplo, yo en mi colegio escucho unos gritos horribles. Ese profesor de artista, pues uno dice, pues pucha, están igualados, se pierde completamente el rol. Bueno, no involucrarse en las emociones, o sea, volvemos a lo mismo, controlar el caballero interior. No provocar situaciones más irritantes, o sea, ya hay una molestia y ustedes se la ponen más berreando pues para que enoje más. Bueno, calmar el enojo. No hay que prometer lo que no se puede. Bueno, lo que hablamos de calmar el enojo, cálmese, no. Eso lo pone peor. No hay que prometer lo que no se puede cumplir. Entonces, sí, que le quedaron mal con ese etiquete, yo le prometo entonces que le voy a rebajar 100.000 pesos. ¿De dónde? Si es que la política de la empresa es otra. Por quedar bien. Yo le prometo que hoy le mando el informe y usted sabe que no lo va a alcanzar a hacer. No prometa eso.
Analizar a fondo el problema, la situación, problema. Hay que ser solidario con el malestar del otro también, ponerse en el lugar, la empatía, lo que hablábamos ahora. Y buscar una solución negociada. Cuando hablábamos ahora del cliente charlatán, el cliente conversador, como ocupan tanto tiempo nuestro, ¿qué debemos hacer? Dejarlo hablar poco, con paciencia y cortesía, cambiar de tema hacia lo que nos interesa, y si persiste, mirar el reloj. Pues también, vean, no está entendiendo, pero yo necesito que terminemos. ¿Qué no se puede hacer? Caer en la trampa y ponerse a hacerle la visita a costa del propio tiempo y el de los otros clientes. Pues listo, entonces perdamos pues toda la tarde con la hermana que ella quiere hablar, ¿eh? ¿Sí? Caer en el error. Darle cuerda, fomentando el diálogo fuera de tema. ¿Sí? Entonces, si usted le conversa más le va a conversar ahí, más se va a quedar ahí con usted. El cliente ofensivo. El primer pensamiento que se nos cruza al tratar con individuos ofensivos es volverse irónico o ponerlos en vereda, significa como ponerlos a raya, ¿sí? No lo haga. Lo mejor es ser amables, excepcionalmente amables. Esto los descoloca y hacer bajar el nivel de confrontación. Yo recuerdo una vez que estaba dando un taller con docentes, y no falta en todos los talleres con docentes el revolucionario. Ese tiene el sindical de toda la vida, que pertenece a todas las federaciones, a ADIDA, no sé quién. Entonces, él quiere desbaratar el trabajo para eso, no es que no crea en eso, qué rico que crea en eso. Y así encuentra usted muchos tipos de público que lo que quieren es quitar al que está aquí. Ese es el objetivo inconsciente, quitarlo de ahí, de su rol. Entonces, él empezó con su cuento revolucionario, de la educación, y no sé qué, que eso en contra, y él pensó que yo inmediatamente decía, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué propaganda mi política? Excelente su acotación, maravilloso, es muy importante lo que el señor acaba de decir. Vamos entonces a continuar con el tema. Porque si yo me peliculo, ¿sí? Temas que son muy controversiales, por ejemplo, el tema de la política, ¿sí? Nunca nos vamos a poner de acuerdo en eso. El tema de las religiones, son cosas que no nos vamos a poner de acuerdo porque atraviesan como la humanidad de cada uno. Entonces cada uno tendrá su posición. No se empelicule a pelear con el otro con eso. Simplemente, si definitivamente ese no es el motor, el tema, lo que se llama el encuadre del tema, simplemente continúe. El cliente infeliz. Entran en un negocio y hacen esta afirmación: estoy seguro que no tienen lo que buscan. O sea, de entrada, estas personas no necesariamente tienen un problema con nosotros o con la empresa. Su conflicto es con la vida en general. Si nada les gusta. Entonces usted seguramente recuerda, si algunos de ustedes han trabajado en ventas, por ejemplo en un almacén, yo lo hice cuando estaba muy chiquita, ¿sí? Que trabajaba vendiendo tarjetas en el Éxito, y no faltaba la señora, yo ya todo organizadito aquí, las tarjetas de amor y amistad, de madre, de no sé qué, y llegaba y, señora, ¿le puedo colaborar en algo? No, gracias, yo sé exactamente lo que busco, ¿cierto? Yo sé lo que quiero, y arrancaba y en 5 minutos me despelotaba eso otra vez, porque nada le cuadra. Entonces, esas personas no hay que intentar cambiarlos, se debe procurar mejorar la situación, mostrarse amable y comprensivo, tratando de colaborar y satisfacer lo que está buscando. Si esa persona está desubicada, pues tratarla de ubicar con el conocimiento que usted tiene, no para vender ni para ganar, sino finalmente para hacer menos infeliz a la persona, porque igual se va a ir así como yo. El cliente quejambroso, el que siempre se queja. Perdón, doctora. No hay nada que le guste o Perdón, le quejumbroso. doctora. Quejumbroso. El servicio es eso, pensé, pero decimos quejumbroso siempre. Quejumbroso. Es quejumbroso. Listo. El servicio es malo.
Los precios son caros, hay que asumir que es parte de su personalidad. Se debe intentar separar las quejas reales de las falsas, dejarlo hablar y una vez que se desahogue, encarrilar la solución teniendo en cuenta el tema principal. El cliente exigente es el que interrumpe y pide atención inmediata. Esta reacción nace de individuos que se sienten inseguros y de esta forma creen tener más control. El que interrumpe y pide atención inmediata. Hay que tratarlos con respeto, pero no acceder a sus demandas. Usted está en un almacén vendiendo y llega el... Vea, niña, es que necesito... No, yo, discúlpeme, ya lo atendemos. ¿Sí? Porque ese es un... Si ustedes ven esto, ese es un lugar en el mundo. Así lo ha construido. Se cree el que tiene todo bajo control, el que todo tiene que girar a su... Y así no es. Ah, bueno, esto es muy particular, el coqueteador. El cliente coqueteador se caracteriza porque hace insinuaciones, comentarios en doble sentido con implicaciones sexuales. Pueden provenir tanto de hombres como de mujeres, pero todo hay que decirlo, el cliente coqueteador es más hombre que mujer, ¿cierto? Se debe mantener una actitud calma, ubicada y de tipo profesional en todo momento. Yo recuerdo cuando empecé mi formación como psicóloga, que había un paciente, fueron de mis 6 pacientes, nunca se me olvida por eso, que me dieron 6 pacientes el primer día hace 17 años. Entonces, ese tipo era pues agradable físicamente y él llegaba a consulta y entonces llegaba y se quitaba la camisa. ¡Qué calor! ¿Cierto, doctora? Pues que ahí mismo uno decía, ¿para qué hace eso? Si él vino a hablar de sus problemas, ¿sí? Estaba yo atendiendo a otro paciente, llegaba, doctora, vean, le traje la media mañana. Ah, no, yo no puedo recibir, muchas gracias. No. Finalmente fue una cosa así como de ese sentido. Hubo un momento en que yo definitivamente pues, puse claridades y le dije que se paciente, no se me parece aquí como psicóloga o en fin. Y al tiempo, una psicóloga se casó con él. Sí. O sea, ese era el lugar que estaba. Sí. Lo que te perdiste. No, no creo, porque después metió la recaída y casi que no, yo era adicto a las drogas. Bueno, listo. Se debe mantener una actitud calma, ubicada y de tipo profesional en todo momento. Ayudarles a encontrar lo que buscan y así se van lo más rápido posible. O sea, sí, ay, muchas gracias, usted tan linda, sí, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos este y este modelo, y luego para afuera. Listo. El que no habla y el indeciso son los últimos. Con ellos dos hay que tener paciencia, ayudarlos, no hacerles preguntas donde su respuesta tiene que ser muy elaborada, sugerirles alternativas y colaborar en la decisión. A mí me parece de todos estos los más difíciles, porque los otros pues dan lidia un rato, pero una persona que, y usted me muestra esto, que no sabe qué quiere, llegó a donde usted pero no sabe qué quiere, es muy difícil. Y la persona que no habla, miren, yo estoy convencida de algo. Este curso de expresión oral, si uno lo dimensiona más allá en lo que son las comunicaciones humanas, yo pienso que eso es determinante en la vida de una persona y en la vida social, laboral, sí que más. ¿Por qué? Porque la palabra es el vehículo con el que nosotros podemos resolver toda la vida. Por ejemplo, yo tengo una expresión, y es que un amor se muere cuando ya no hay más nada para decirse. Usted se sienta con su pareja y en una discoteca usted. Y el otro, ¿de qué habla? Pues eso es la muerte. La muerte de una relación es la muerte de las palabras, de cualquier vínculo humano. Entonces, hay personas que tienen la voz, no, es que yo soy muy tímida. Pues señora, deje de ser tímida. Trate, haga todo lo posible, porque eso es un obstáculo en lo relacional. ¿Sí? Eso hay que superar. Si uno reconoce que uno es tímido, pues hay que sí, esa es la primera, hay que empezar sobre eso y trabajar. Hay otras que no. O el típico que lo decíamos de esta manera, es que yo soy así, no, señora, no soy así porque eso.
Salvo que usted sea un ermitaño, que se vaya por allá debajo de una piedra, en una cueva, pero si usted vive en lo social, usted tiene que aprender este tipo de habilidades para la vida. Entonces, para terminar, yo quisiera como recordarles las habilidades para la vida de las que hablamos ayer. ¿Quién se acuerda? A ver. Antier fue que yo vine por aquí. Acuérdense a ver qué habilidades habíamos hablado. ¿No se acuerdan? Estuvimos hablando que eran 10 habilidades para la vida. No solamente para que se las lleven para la vida de ustedes, sino para su familia, para sus chicos, sus chicas, su mamá. Acuérdense, Navi. Acuérdense. ¿Sí ven como digo esa de bastante? Y me han corregido y no. ¿No se acuerdan? Yo les estuve hablando, a ver, en el terreno de lo social hay como hay enfoques, por ejemplo, hubo un momento muy importante que fue el enfoque de la toma de decisiones, donde bueno, es importante que usted a un joven o a un adolescente o a un niño desde pequeño le enseñe a tomar decisiones, entonces eso se llama así. Hay otro de análisis de consecuencias alternativas. Frente a temas sociales, esto es un enfoque, el enfoque de habilidades para la vida. Muchos programas en este momento a nivel sociales, ¿sí? Miren la dificultad, y yo me mantengo ahí con semejante encima. Bueno, entonces, las habilidades para la vida, desde el año 1973, por ahí, 72, se empezó a hablar de eso, y habían 10 cosas que si usted las tiene más probabilidades de ser exitoso en el mundo de los negocios, en el mundo social, en el mundo académico, y que lo hacen más feliz en la vida de todos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo, vean, hay 3 problemas, ¿sí?, en el entorno social que tenemos que atacar de manera combinada, que son el tema de la sexualidad irresponsable, ¿sí?, del manejo inadecuado de la sexualidad. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. De madrugada. El tema de las adicciones. Entendiendo por adicciones no solamente el consumo de sustancias, sino adicciones no tóxicas, cualquier adicción al trabajo, al sexo, al juego, a la comida. Bueno. Y el tema de los comportamientos violentos. Frente a esos 3 asuntos, la Organización Mundial de la Salud dice, este es el enfoque. Por aquí, como empresarios, como personas que trabajamos haciendo productos, proyectos, servicios, ofertando cosas, por aquí tenemos que trabajarle a eso. Entonces, ¿qué son? Son los recursos necesarios para actuar de modo eficaz en el terreno de la interacción social. Facilitan actuar adecuadamente frente a las demás personas en un contexto social dado, de un modo determinado que es valorado socialmente y al mismo tiempo socialmente beneficioso. Yo me voy a detener aquí un momentico y es, miren, dice, facilitan actuar adecuadamente frente a las demás personas, ¿listo?, en un contexto social dado. ¿Por qué? Porque es que los comportamientos sociales están mediados por la cultura. Y lo que puede ser socialmente aceptable en mi cultura, puede que sea socialmente inaceptable en otros. Les voy a poner un ejemplo. En algunas culturas es socialmente aceptable que nosotros salgamos desnudos. En esta no. Entonces, si yo parto de que las habilidades sociales y las habilidades para la vida tienen que responder al contexto social, significa que es una forma adaptativa de estar aquí, ¿sí? Algunas especies biológicas, pues otras especies, algunas especies, por ejemplo, de micos, de simios, nos enseñan eso, nos enseñan que, por ejemplo, tienen una capacidad adaptativa tan grande que si las sacan de un territorio,
llegan y parece que fueran del otro. Este es como de aquí. Imaginen la capacidad de adaptación que tienen tan grande, ¿sí? Que parecen ser de la misma especie, del mismo territorio. En cambio nosotros aquí inmediatamente vemos un costeño y decimos, no, esto no es de aquí, ¿sí? O nosotros vamos a Pasto, entonces tenemos que adaptarnos a ese contexto de Pasto, ¿cierto? Entonces llevamos una cosita, una hermanita, o sea, nos acomodamos, tratamos de entender cómo están hablando. Entonces, las habilidades para la vida hablan de que es importante adaptarse a un contexto social dado de un modo determinado, que es valorado socialmente y al mismo tiempo socialmente beneficioso. Es decir, eso que yo hago favorece lo social y me permite adaptarme a eso social. Entonces, la primera habilidad para la vida, y la idea es que hoy, después de que terminemos esta charla, cada uno vaya diciendo como que, bueno, a ver, ¿cuál de estas tengo más? ¿Cuál más me hace falta? Para que ustedes se vayan pensando, bueno, ¿cómo podemos reforzar esa parte de mí? Eso no lo habíamos visto. No, yo no he visto eso. Yo se las mencioné el primer día, pero les dije que le íbamos a ver con más detenimiento el último día. Yo se las mencioné, eran 10. Yo les dije, eran 10, a ver quién se acuerda. Sí. Bueno, el conocimiento de sí mismo, muchachos. El conocimiento de sí mismo es un proceso permanente que implica el reconocimiento de nuestro carácter, características particulares tales como fortalezas, valores, debilidades, aptitudes, entre otros aspectos, para lo cual se requiere de una actitud crítica y de introspección permanente. La palabra introspección significa volver sobre sí mismo, mirarse. Entre más yo me conozca, menos le achaco al otro mis comportamientos. Entre más yo me conozca, puedo tomar distancia de las situaciones que me generan comportamientos violentos o inadecuados o inaceptables con el otro. Entonces, miren, el conocimiento de sí mismo, digamos que es un proceso de nunca acabar, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que yo me conozco súper bien frente a las circunstancias, pero resulta que yo voy por la oriental y me van a coger el bolso, y yo, que me conozco, que soy paciente, tranquila, serena, que creo en la no violencia, cojo el pedazo de bolso que me iban y este hijo de, ¿sí? Y yo misma digo, ay, hijo de madre, yo me desconozco, ¿sí ves? O sea, la vida misma te va mostrando que el conocimiento de sí mismo es un acto inacabado. Incluso, por ejemplo, los grandes místicos, personas que le han trabajado a esto, dicen, uno nunca termina de conocerse. El autoconocimiento se puede dar por diferentes vías. Por ejemplo, hay personas que se buscan conocer a través de lo espiritual, de una creencia religiosa, espiritual, trascendente, y por ahí se meten. Hay otras personas que necesitamos ayuda para conocernos. Por ejemplo, yo voy a un psicoanálisis cada 8 días y allá me conozco. Lo que es muy difícil es como no tener como una ayuda en ese sentido, porque el conocimiento es muy entrampador. O sea, yo misma me autoengaño, yo misma me digo cosas de mí misma que no son. Entonces, por eso el autoconocimiento tiene que buscar un medio, una forma. Otros, por ejemplo, a través del arte, ¿sí? De la escritura, buscan el autoconocimiento. Conocerse a sí mismo también implica reconocer en la historia personal los elementos más significativos y constitutivos de nuestra personalidad. Muy importante esta parte, miren, todos los seres humanos tenemos una historia de vida, todos. Y esa historia de vida, digamos que es nuestra realidad subjetiva, mía. Así yo sea de una misma familia. Entonces, por ejemplo, hermanos, ¿usted cuántos hermanos tuvo? 2. Listo. Yo tuve 2 hermanos. Eran del mismo papá y de la misma mamá. Listo. Es muy raro ya encontrar, por ejemplo, en mi escuela eso. ¿Sí? Son hijos de este, hijos de este. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que la mayoría de los de aquí tuvimos la misma mamá. Muy católicos. Nos criaron generalmente exactamente iguales, ¿sí? La misma comida para todos,
la misma forma de ejercer la autoridad. Pero la hermana construyó su propia historia a través de esos vínculos que tuvo, y el otro hermano y el otro hermano de manera distinta. Porque a eso se le llama, hay una realidad que es la realidad objetiva, lo que se ve, ¿sí? La realidad objetiva es que aquí hay sentadas más o menos 8 o 9 personas. Eso es la realidad objetiva, yo no me la inventé. La realidad objetiva es que aquí tenemos sillas. La realidad objetiva es una realidad palpable y material. Pero en cambio hay otra realidad subjetiva, interna, psíquica, que es mía, que yo la construyo a través de mi realidad objetiva. Por ejemplo, resulta que yo tenía la hermana y sus 2 hermanos tenían un papá muy borracho. Entonces el papá borracho fue el mismo borracho para los 3. Su hermana mayor dice: gas, mi papá un borracho, por eso es que yo no lo quiero, como medio de dolor, pero así, no sé qué. Resulta que ese señor borracho, cuando llegaba a las borracheras, traía una bolsita con galletitas para repartírsela a la hermana y a las otras 2 hermanas. La hermana no hizo esa misma lectura del borracho, sino que se acuerda de la bolsita con las galletitas. Entonces, si yo le pregunto a la hermana, me dice: ay, mi papá sí que pecaba, un borrachito, ay, pero era tan querido, llegaba con unas galletitas. ¿Sí ven? Y era la misma realidad material, la misma objetiva, pero ella construyó otra cosa de esa realidad. Esa realidad psíquica, muchachos, es la historia de vida, cómo la construyó. Entonces ahí están los recuerdos, los pensamientos, las imágenes, las identificaciones con esas personas. Por eso es que nosotros decimos: ay, es que yo me parezco mucho a mi mamá en tal cosa, yo me parezco mucho a mi papá en tal otro. Ay, yo no quiero ser como mi Otros papá. dicen: yo no sé quién salí. Yo no sé a quién salí, exacto. ¿Por qué? Porque ese yo que se construye está lleno como de capitas, ¿sí? Se asocia más o menos la imagen como a una cebolla de huevo. Adentro, en el huevito final está usted, pero está rodeado de un montón de cosas que aprendió. Entonces, la historia de vida tiene unos componentes conscientes, que yo puedo dar cuenta de ellos. Por ejemplo, yo escogí ser psicóloga, especialista en farmacogenesia. ¿Por qué? Lo consciente, porque me gustaba mucho trabajar con la gente. Porque le quería ayudar a los drogadictos. Eso es lo consciente. Las manifestaciones inconscientes también hacen parte de esa realidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, habían algunas personas adictas en mi familia. Mis propios miedos a la adicción. Un montón de asuntos de mi historia que se ponen en esa elección. Es decir, desde ese punto de vista, muchachos, nada de lo que hacemos es al azar. ¿Por qué pasó? Oíste, qué casualidad que yo me encuentro en los trabajos con las más locas. No, yo las busco y ellas me cogen a mí también. ¿Sí? Entonces me armo mi convito de locas para ir a meter a ver. Ahí está. Yo elegí esta carrera no porque sí, porque me gusta. Hay que mirar en la historia de vida a ver qué significa eso. Entonces, entre más yo conozca mi historia de vida, ¿sí?, más puedo responder por mis decisiones, por mis elecciones. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo empiezo a atender una pareja porque la señora llega y dice: doctora, yo vine a separarme, yo no me aguanto más este tipo, vivo muy maluco, esto es un infierno. ¿Listo? Entonces lo que yo le digo es que yo a usted no la puedo ni decir que la voy a separar ni que la voy a ocultar. Esa no es mi función como psicóloga. Vamos a arrancar a ver. Usted que se da cuenta en este proceso y ya usted decide si se separa o no se separa. Empezamos a hacer las terapias. A medida que empezamos a hablar, ella se va dando cuenta de la historia personal. ¿Por qué eligió ese tipo? No era porque tenía unos ojitos muy bonitos y porque era muy corpulento, no. Empezamos a ver qué cosas había hecho que ella eligiera a ese tipo. Cuando empezamos a darnos cuenta que había mucha asociación, por ejemplo, con los consumos de este tipo, con los consumos de su papá, ¿sí? Había tenido un papá borracho, se construyó
este hombre también toma traguito, también era como perruchito como su papá, o sea, habían unas cosas ahí inconscientes que fueron saliendo, hasta que ella llega y dice, no, es que yo no tengo por qué aguantarme un hombre parecido a mi papá, es que yo no quiero, y yo definitivamente me voy a separar, además no me aguanto, o sea, las relaciones, todo, sexualidad, todo está mal, me voy a separar. Entonces, pasaron 8 días de la sesión. Yo generalmente les digo, vamos a hacer 10 sesiones. En estas 10 sesiones usted debe estar mejor de como yo. Y si hasta las 10 sesiones ya está mejor, pues se va a las 5 o a las 4. ¿Sí? O si hay que hacer otro reencuadre, miramos a ver. Iba como en la 7ª, 8ª sesión. Cuando llegue y dice, llega a la consulta y dice, ay, doctor, me ha ido bien en esta terapia con usted, María, es que esto sí me ha servido, es que me ha cambiado la vida de todo. Vea, imagínense que estoy bien con ese tipo. Ay, no, ayer llegó con un cocorico, pasamos delicioso. Y yo, cuando yo estaba segura que se iban a separar. ¿Por qué? Porque los vínculos humanos tienen ese conocimiento consciente de las cosas y un vínculo inconsciente también. O sea, inconscientemente elegimos muchas cosas. Inconscientemente nos pasan accidentes. Inconscientemente decimos, por ejemplo, errores al hablar, ¿sí? Que se llaman lapsus. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo una señora que dijo en consulta, vea, yo no me aguanto ese marido mío, es que es impotente, perdón, es muy imponente, doctor. Entonces, vaya, mire usted, claro, efectivamente, vea nada. Bueno, entonces, la historia de vida nos marca a lo largo de nuestras decisiones. Por eso es que hay que conocerlo. Por eso es que hay personas que dicen, yo no quiero hablar de eso. No, psicóloga, yo no quiero hablar de eso. Porque en esa historia hay unas muy malucas, y hay unas muy ricas, y hay unas que me provoca salir corriendo, pero que son historias. Si yo no conozco mi historia, ¿qué hemos escuchado por ahí? Que tiendo a repetir. Entonces, por eso es importante ocuparse de esa historia. Finalmente, lo que pasaba en esa pareja era que había un vínculo muy patológico, muy enfermo. Cuando hay un vínculo muy patológico, cuando ya se va a separar el vínculo, alguno de los dos se va a seguir aquí en una cosa enredada. Por eso es que uno dice, señor, ¿usted hace cuánto que vive tan maluco? No, pues vamos a estar 12 años. 12 años en una cama maluca. Pues, mucho, es mucho tiempo. Por eso, porque se genera un vínculo patológico, se sabe que eso no es, y sin embargo siguen ahí. Y cuando el uno va a romper el vínculo, el otro lo compra. Porque ya hay un asunto inconsciente. El conocimiento de sí mismo es un elemento fundamental para fomentar la responsabilidad individual y favorecer las relaciones interpersonales. Cuando yo ya sé cómo soy yo no estoy inculpando al otro. ¿No se acuerdan cuando uno estaba chiquito que, por ejemplo, quebraba una porcelana y era bregando a meterle a quién? ¿Sí? Al hermanito, a que fue que llegó una vecina y la quebró. Así obramos en la vida, pero cuando uno sabe que es uno el que tomó las decisiones, por ejemplo, un chico que llega a consulta, bueno, ¿y vos por qué tomas tanto? ¿Vos por qué ya estás alcoholizado? Ah, no, es que mi papá era un borracho horrible. Sí, pero es que el papá también de vosotros tres, porque ellos son unos doctores y vos te decidiste hacerlos tan borracho. ¿Sí? Es una elección. Cuando yo empiezo a decir, bueno, sí, que es que me pegaban mucho, que me dejaron sola, no, eso es su historia pasada, pero de su historia presente, usted tiene que responder. Entonces la responsabilidad individual es fundamental. Bueno, la empatía. La empatía es una habilidad básica para mejorar las interacciones sociales. Consiste en ponerse en el lugar del otro, aceptando las diferencias individuales. También es una posibilidad para fomentar en cada uno los comportamientos prosociales, tales como la solidaridad, la cogestión y el cooperativismo. Muy importante aquí aceptar las diferencias individuales. Todos los seres humanos somos distintos. Por eso, el encuentro amoroso y el encuentro social es fundamentalmente un desencuentro. Porque es que es un desencuentro, porque somos diferentes. Entonces,
Resulta que yo quiero mucho a mi novio, que no es usted. ¿Y por qué me mira usted ahí? Eso no. De eso hablamos ahora. Mi novio, y resulta que, bueno, llevamos 5 años de novio, 2 años, nos vamos a casar, listo, delicioso todo, y llegamos al momento de empezar la convivencia. Resulta que a mí me enseñaron que la crema de dientes hasta lo último hay que hacerlo así, y el otro llega y deja eso ahí desparramado, abierto. ¿Sí? Entonces ahí viene el problema, es que vos sos un botarata, no, pero es que vos sos muy amarrada, no, pero... ¿sí? ¿Por qué? Porque somos educados de manera distinta, tenemos una historia personal distinta. Lo que para mí es muy importante y esencial, para el otro no es una bobada, y viceversa. Por eso el encuentro humano es un encuentro tan complejo, es un encuentro de diferencias. Y en el vínculo, ustedes no se han dado lo que hablábamos esta semana. ¿A quién agredimos más? Al más cercano, porque es más distinto que yo y le veo más la diferencia. Pues yo estoy ahí permanentemente con él. Entonces, puede que cuando estábamos de novios a mí no me importaba, por ejemplo, que no se afeitara. Pero ahora ya no me aguanto que salga sin afeitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el ver esa diferencia ahí genera esa confrontación. ¿Ves? ¿Qué nos dice la empatía? Hombre, póngase en el lugar del otro. Somos distintos. Él piensa así, usted piensa así. Y es muy difícil. Bueno, la comunicación asertiva. Como decíamos ahorita, la comunicación asertiva es la... bueno, pero aquí ustedes saben por qué coloqué yo esa imagen, ¿cierto? Porque dicen las personas que saben que los delfines tienen mucho que enseñarnos frente a la comunicación. De hecho, por ejemplo, hay terapias psicológicas con delfines. Un trabajo bellísimo, hace un compañero mío, Pipe, con eso. Trabaja con niños autistas, con niños con síndrome de Down, a partir del trabajo con los delfines. Entonces van para Santa Marta y hacen todo un trabajo bellísimo, como de reconocimiento. Que los delfines tienen una forma específica de comunicación, muy bella, que a través de esos sonidos ellos nos enseñan. Es la capacidad de decir lo que se siente y piensa de manera correcta. Miren qué complejo. En el momento preciso y a quien corresponde. Vamos a detenernos ahí. Decir lo que se siente y piensa de manera correcta. Entonces, resulta que yo me voy para McDonald's con un hambre y quiero comerme una hamburguesa bien rica con papitas, y me la traen esas papitas todas recalentadas, ¿sí? Un pan así encima del otro. Lo primero que yo hago, ¿qué es? Me enojo, ¿sí o no? Y me enojo generalmente con el que me sirvió la hamburguesa, que no tiene nada que ver ahí, él la trajo, ¿sí? Entonces, primero, como estoy enojada, no le digo de manera correcta, usted es tan amable, puede cambiar esas papitas. En el momento preciso, ¿cuándo es el momento preciso para decir las cosas? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuándo será el momento preciso para uno decir mis malestares, mis molestias? En ese mismo momento. En ese mismo momento. Hay veces no, porque si uno el novio le hace algo en una reunión, uno no puede ponerse a decirle ahí, ¿no? Y después le dice en el momento justo. A veces pasan hasta 8 días. Uno espera. Sí. Llega el momento. Y hay veces no se dice. Y hay veces no se dice. Ese es el error. Pues el momento preciso, muchachos. Sí. Depende. Por eso dice uno depende. Les voy a decir cuál es el momento preciso. Es que el momento preciso no es temporal, no es de tiempo, sino cuando usted esté controlando su caballito interior. Si su caballito interior está descontrolado, no diga, no hable, no haga, ¿sí? Cuando usted ya maneje emocionalmente la situación. Entonces, el momento preciso, en el caso de las papitas, es cuando usted se calme y le pueda decir, me hace el favor y me llama al administrador, o me presta, por ejemplo, un buzón de sugerencias, ¿sí? Ya usted está calmado. En el caso, por ejemplo, de las relaciones amorosas, de las relaciones con los compañeros, ¿cuántas veces uno en un momento de rabia con un compañero? ¿No les parece que en estos días un profesor llega y se llegó eso se llama sala de profesores, a la sala de profesores, y
resulta que vio, son unos cubiculitos así pequeñitos, y vio en su mesa de trabajo una caja enorme llena de cosas de artística de los muchachos. Pero ese hombre se volvió. Para acabar de ajustar enseguida, habían puesto el horno microondas. Pues cogió el horno microondas y lo tiró a la basura, porque le tenían que respetar su espacio. ¿Sí? ¿Qué cuesta? Lo dijo de la manera correcta, en el momento preciso, cuando estaba furioso, y a quien corresponde. Eso despotricó, mejor dicho, del uno, del otro, de que quién había puesto. Entonces, miren, es muy difícil la comunicación asertiva, mucho. En un medio como el nuestro, que las palabras se están acabando, están siendo reemplazadas por toda la tecnología. Entonces es muy difícil aprender estabilidad, pero hay que hacerlo en el momento correcto, en el momento preciso, de la manera correcta y a quien corresponde. Resulta que mi esposo no llegó a la hora que me había acabado de recoger para ir a una obra de teatro, y lo primero que yo hago es: ¿qué mamá? No, mira este tipo, es que cree que yo soy boba. Entonces esa ya se encarga de opinar sobre mi vida. A esa me importaba. Tengo una relación de 2, no de 14. ¿Sí? Entonces, importante pues tener en cuenta esto. Tiene que ver con la habilidad de expresar de manera clara, verbal y no verbal, los puntos de vista. Ustedes no han visto las personas que hablan con la cara, ¿sí? Entonces no le dicen nada a uno, pero miren, a ver, le están diciendo, lo están descalificando a usted, lo están invisibilizando. Esas hacen igual de daño. Un papá que llega y mete un grito hace mucho daño, pero el que llega y entra para la pieza y no para bolas al otro también dice lo verbal y lo no verbal. Los puntos de vista mediante argumentos contundentes, evitando ceder ante la presión de los puntos de vista contrarios, teniendo claridad, coherencia y firmeza. Es decir, que la comunicación asertiva también tiene que ver con la posibilidad de decir no en el momento preciso, de no ceder ante las presiones. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en cosas gravísimas, por ejemplo, que usted es súper amiga mía y me dice que si yo la fijo para coger un arriendo, y yo, ¿será que ay, bueno, listo,